manera. Yo sé que, por ejemplo, muchos se identifican con el Salmo 23, es el favorito, el preferido de muchos. El Salmo 51, por ejemplo, el Salmo 100, Salmo 150, en fin, los salmos siempre como que nos recuerdan nuestra relación con Dios de una manera constante, continua. Y es bueno memorizar incluso pasajes de la Biblia, especialmente los salmos, porque donde usted vaya tal vez no tenga la Biblia a su mano, o ahora con los teléfonos celulares, los inteligentes, como dicen por ahí, pues usted puede bajar la aplicación y tenerla al alcance de su mano muy fácilmente. Pero es mucho mejor conservarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ahí mismo en el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Decía un pastor, la mejor manera de evitar el pecado es guardando la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y sobre todo pues obedeciéndola, porque si nada más la tenemos en la mente pero no la obedecemos, pues tampoco nos va a ayudar mucho. El Salmo 32 empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y este hombre, esta mujer que se describe aquí en el Salmo 32 como bienaventurado y bienaventurada, también podemos decir que es un hombre justo, una mujer justa. ¿Por qué? Porque ha sido justificada de parte de Dios. Porque Dios lo ha declarado justo, porque Dios lo ha declarado justa. No porque no tenga pecado, sino porque su pecado ha sido perdonado. Porque Dios mismo ha pagado por ese pecado. Dios ha borrado su pecado de la cuenta que está ahí en el libro, en los libros de las obras de los hombres y de las mujeres, que, como decía yo el miércoles, en Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Esos libros en donde están cada uno de las obras, de los actos y aún de los pensamientos de los hombres y de las mujeres que han vivido, que viven y vivirán. Pero también dice el libro de la vida. Y en ese libro de la vida están los nombres de todos aquellos por los cuales Jesús dio su vida. Los nombres de todos aquellos que reconocieron y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Ahí están escritos en ese libro. Y solamente aquellos cuyos nombres son escritos en el libro de la vida serán los únicos que podrán tener acceso a la nueva Jerusalén, aquella ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, en donde ya no habrá más noche y ya no habrá ni sol ni luna, sino la gloria del Cordero será su lumbrera, será su resplandor. Así que esto, cuando uno piensa en esto, es algo maravilloso, que nos debe llenar de gozo, de esperanza. Pues Lot es uno de esos hombres a los cuales el Señor perdonó sus pecados y lo declaró justo, lo declaró justificado. Por eso hablamos de Lot el justo. Y precisamente la misma Biblia lo llama así. Ahora vamos a ver allá en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 9. Y después vamos a ir a Génesis. Así que en 2 de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9, dice de la siguiente manera. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y luego dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos
ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los justos, a los que Dios ha escogido para sí. Y por eso hablamos de Lot como varón justo. No porque nosotros lo cataloguemos como tal, sino porque Dios mismo lo cataloga como tal. Dios mismo lo considera como tal, como justo. Y no solamente, veíamos también eso el miércoles, entra lo que se le conoce el aspecto legal o judicial, pero el aspecto moral también. Dios declara justo a un hombre o a una mujer por creer en Cristo. Pero ahora ese hombre, esa mujer que ha sido declarado como justo, como justa, debe vivir como tal, como una mujer justa, como un hombre justo, como un hombre temeroso de Dios, como una mujer temerosa de Dios, que vive para agradar a su Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida por él y por ella. Nosotros no debemos vivir, como dice, haciendo buenas obras porque queremos ganarnos el cielo, no, sino debemos hacer buenas obras porque Dios ya nos ha otorgado la vida eterna, la salvación, y entonces las buenas obras son en gratitud. Es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros como gratitud. Así que vamos pues a ver, ya ahora sí en Génesis capítulo 19, vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, al capítulo número 19. Y nada más a manera de resumen, voy a mencionar los puntos que ya vimos hace 15 días. Hablamos de Lot y su relación con Abraham. La Biblia afirma explícitamente que Lot era sobrino de Abraham y que fue con Abraham. Y en ese sentido, decíamos, no sabemos si fue Abraham quien lo invitó o fue él mismo que tomó la iniciativa para irse con su tío Abraham, pero como quiera que sea, Lot sabía que estando con su tío Abraham, él iba a ser bendecido también, porque él veía como su tío Abraham era bendecido de parte de Dios, y él quería ser también bendecido por parte de Dios, y por eso permanecía con Abraham, de tal manera que dice que ambos tenían mucho ganado, tenían criados también. Y por eso llegó el momento en que tuvieron que separarse. Y como Abraham le da la oportunidad a su sobrino Lot para que escoja. Y decíamos que de esa manera Abraham estaba manifestando su confianza en Dios. Dijo, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge tú. ¿Por qué? Decíamos porque Abraham estaba manifestando su confianza en Dios y sabía que todo estaba bajo el control de Dios, y si el sobrino se iba a la derecha, él se iba a ir a la izquierda. Y el sobrino escogió, dice, las llanuras, tierra fértil, y Abraham escogió las montañas, la parte alta. Y vemos como poco a poco Lot se fue apartando cada vez más de Abraham y se fue acercando más y más a Sodoma. Y decíamos que las personas, en este caso Abraham, por su relación con Dios, podemos decir que estaba cerca de Dios, y que Lot al alejarse de Abraham estaba alejando de alguna manera de Dios, de las cosas de Dios, y se iba acercando cada vez más a lo malo, y eso por supuesto sin saberlo se estaba acercando a su propio mal. Decíamos que la Biblia dice en Proverbios que hay camino que el hombre parece derecho, parece recto, pero su fin es muerte. A Lot le pareció muy bonito aquello, pero no sabía que iba a meterse en donde abundaba el pecado, porque dice la Biblia que en aquellas ciudades, en aquella región, abundaba el pecado. Era gente mala, era gente pecadora en gran manera, así lo describe la Escritura. Incluso llega el momento en que Lot es llevado cautivo, juntamente con su familia, juntamente con la gente de Sodoma y de Gomorra y de aquellas ciudades, porque no nada más era Sodoma y Gomorra, había otras ciudades también ahí, y fueron llevados cautivos, y Abraham fue quien fue a liberar a su sobrino. Y decíamos también en esa ocasión, hace 15 días, que
Abraham en ese sentido es como un tipo de Cristo, como un tipo de Moisés que liberta al pueblo de Israel, y Moisés mismo es un tipo de Cristo que liberta a la humanidad, que liberta a su pueblo de la esclavitud del pecado, ya no de un faraón, ya no de un imperio, sino de Satanás mismo, y en ese sentido es un tipo de Cristo. Solamente Abraham pudo liberarlo. Él no podía liberarse a sí mismo, él no podía escapar por sí mismo, tuvo que ser liberado por Abraham. También decíamos que Lot manifiesta su integridad, o se ve que era un hombre íntegro, porque él estaba en la puerta de la ciudad. Cuando llegaron aquellos dos varones, decíamos que un tercero se quedó con Abraham, y creemos que quien se quedó con Abraham era Cristo mismo, en su manifestación preencarnada, y llegan aquellos ángeles en forma de varones con Lot, y Lot está, dice, en la puerta de la ciudad, y cuando los ve venir, inmediatamente los recibe, se levanta de donde está, y se postra delante de ellos, y les invita a pasar a su casa, y les dicen ellos, no, vamos a quedarnos en la calle. Dijo, no, necesito que vayan a mi casa, y los convence y van a su casa. Y decíamos que es una actitud que debíamos de asumir los creyentes para con las personas que vienen de otras partes del mundo, en este caso, ¿verdad?, los centroamericanos que están llegando a nuestra ciudad, a nuestro país, en lugar de menospreciarlos, en lugar de mostrar una actitud de rechazo, deberíamos de aceptarles y ver la manera en cómo debemos apoyarles, porque es lo que hizo Lot. Entonces, de esta manera se manifiesta también su hospitalidad para con los extranjeros, para con, en este caso, aquellos extraños que llegan hasta su casa. También hoy vamos a ver cómo la gente de aquella ciudad era muy mala, como dice ahí, en contraste con la condición de Lot. Y siempre yo me preguntaba, bueno, pero si, ¿qué estaba haciendo Lot ahí? ¿Por qué no se iba de ahí? Y pues a lo que yo llego es que él de alguna manera quería ser ejemplo para aquella gente. Porque sí es fácil decir, ok, me voy y hay que se queden, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer luz? Recuerden que la luz en las tinieblas resplandece. Y tiene que ser ejemplo para esa gente perversa, para esa gente mala. Lo más fácil es salir, pero yo creo que en ese sentido Lot estaba cumpliendo con un propósito de ser luz en medio de las tinieblas. Y yo creo que tú también de alguna forma te ha llamado, Dios nos ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y es verdad que no tenemos que hacer lo que los demás hacen, o como dicen por ahí, ¿verdad? Hacernos unos con los demás que no tienen temor de Dios, sino nosotros tenemos que dar el ejemplo de cómo se debe vivir, aún en medio de la maldad, en medio del pecado, como lo hacía Lot. Vamos pues entonces ahí en Génesis capítulo 19 y a leer del versículo 12 al 16. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba,
los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado, si he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar, que quiere decir pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hasta ahí, hermanos, por ahora vamos a ver cómo Lot, en este caso, es rescatado por Dios. Él, incluso se da cuenta, no quiere salir ya de aquella ciudad, aunque sabe que Dios va a destruirla, él se resiste. Y como Dios en su misericordia lo apresura y aún lo jala, por así decirlo, porque se tomó la mano de su esposa, la mano de él, la mano de sus hijas, y lo sacaron de aquella ciudad. Vemos aquí como cuando Dios ve la indecisión de Lot para salir de su casa, para salir de la ciudad, Dios mismo tiene que apurarlo y aún jalarlo para ponerlo a salvo a él y a su familia. Es difícil. Quienes han tenido que dejar su ciudad, quienes han tenido que dejar su rancho, sus casas, saben lo difícil que es, porque hemos tenido otros, o hemos conocido familias que han tenido que salir de allá, de su comunidad, por cuestiones de persecución, y han dejado todo. Hace poco estuvimos conviviendo con una familia que tuvo que dejar allá sus camionetas, tuvieron que dejar su ganado, tuvieron que dejar sus huertas, tuvieron que dejar sus casas, porque el crimen organizado estaba tras ellos. Imagínense qué tremendo es esto. Y bueno, es doloroso esto. Pues por eso para Lot era difícil dejar todo eso. Yo creo que más para su mujer, porque la esposa es la que a veces echa más raíces ahí por su casa, por sus cosas que adquiere, ¿verdad? Su vida está ahí en su casa, por así decirlo. Entonces es muy difícil para ellos, sobre todo para la mujer. Y eso nos hace entender por qué Lot no quería salir y se resistía. Pero esto demuestra, hermanos, que no tenemos que apegarnos tanto a las cosas materiales, porque el Señor nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, porque los tesoros aquí en la tierra nos jalan. No es malo que tú tengas cosas aquí en la tierra, tengas tu casa, que tengas tu terreno, que tengas tu carro, que tengas los que viven en el rancho, que tengan su ganado, está bien.
pero que no te que no te ates a ellos, que no sean ellos tu vida, que no te absorban ellos. Eso es lo malo, ¿verdad? Cuando te dejas absorber por el pecado, por el trabajo, ¿verdad? Se vuelve pecado. ¿Sí? El trabajo en sí no es malo, es bueno. Es más, Dios quiere que sea una persona trabajadora. Pero cuando ya solo vives para trabajar, ahí es el problema. Recuerden que el trabajo debe ser para poder, como dicen por ahí, proveer de los recursos que se necesitan para la casa. Eso es bueno, es necesario. Es más, la Biblia dice que el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. Así declara en la Biblia. Entonces, sí, Dios quiere que trabajes, pero que no solo vivas para trabajar. Por eso Él estableció un día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No es para ti solamente, es para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, dice el Señor. Así que Dios está pensando en ti. Cuando Él establece ese día de reposo, Él está pensando en tu bienestar, en tu descanso, pero también Él está pensando en que Él quiere ser honrado por ti. Él quiere que tú le reconozcas en tu vida. Volviendo entonces a la vida de Lot, él se resiste para salir, y Dios en su misericordia, en su amor, lo apresura y aún lo jala. Y esto, hermanos, también tiene mucha enseñanza, mucho significado. A veces nosotros nos acomodamos o nos sentimos cómodos o en nuestra zona de confort, como veíamos antes, y no queremos dejarlo. Y a veces no sabemos que esa situación de confort nos va a hacer no solamente perezosos físicamente, sino también espiritualmente. Y eso es un peligro. Cuando nos hacemos perezosos espiritualmente, empezamos a debilitarnos espiritualmente. Y es ahí cuando el enemigo va a aprovechar también para hacernos caer. Entonces es importante que estemos alertas en ese sentido, que no seamos perezosos ni físicamente ni espiritualmente. Y que a veces Dios va a tener que jalarnos, nos va a apresurar, pero si no hacemos caso, Él va a tener que jalarnos, va a tener que utilizar métodos que nos van a sacudir, y a veces no nos gusta, pero a veces va a ser necesario que Dios nos sacuda. Puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna situación económica, pérdida del empleo, del trabajo, pérdida del carro a lo mejor, o algún accidente. Entonces, es una manera en que Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort. Es una manera de decir, ¿sabes qué? Estás durmiéndote espiritualmente, estás muy flojo, muy floja espiritualmente, tienes que salir de esa situación, porque es peligroso, porque una de las cosas, hermanos, que pasa a veces con las personas que mueren cuando hay una fuga de gas en su casa, y esto es triste, pero si hay una fuga de gas, todo cerrado, las personas están dormidas y se quedan así dormidas. Alguien dice, pues ni sienten, ¿verdad? Cómo se murieron. Qué tremendo es, ¿no? También, tanto es feo como alguien que muere violentamente, como también es que alguien muere así, se queda dormido para siempre. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es el peligro también en el aspecto espiritual, que a veces sin darnos cuenta, inconscientemente, estamos muriendo espiritualmente. Y por eso a veces Dios va a tener que sacudirnos para que reaccionemos, para que despertemos,
para que estemos conscientes del peligro que nos acecha. No podemos, como dicen por ahí, dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que estar alertas, porque dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, anda como león, y si nos dormimos, nos devora, se lanza sobre nosotros y nos despedaza y nos devora. Por eso debemos estar alertas. Dice ahí, volviendo a Génesis capítulo 19, dice, los yernos no quisieron, hermanos. Los que iban a ser esposos de sus hijas no quisieron. Y eso también debemos de tomar en cuenta, hermanos, que nosotros no vamos a actuar en base a los demás. Si Dios nos da indicaciones a nosotros, tenemos que actuar nosotros, independientemente si los demás actúan o no, independientemente si los demás quieren o no, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Porque a veces también podemos caer en ese error, en ese pecado de que, bueno, si ellos hacen, yo hago. Si ellos no hacen, pues yo tampoco hago, ¿no? Y eso está mal, porque entonces nosotros, en lugar de obedecer a Dios, estamos dejándonos llevar por lo que hacen o no hacen los demás. Y aquí vemos que los yernos no quisieron, bueno, pues ellos perecieron a causa de su negligencia. Y Lot cumplió en advertirles, Lot cumplió en avisarles, en advertirles del peligro, en darle la oportunidad también para que ellos escaparan, para que ellos se salvaran, pero ellos no quisieron. Entonces ya fue su responsabilidad de ellos, y ellos murieron y perecieron a causa de su misma decisión. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, también con las personas a quienes apreciamos. Tenemos que advertirles, tenemos que avisarles del peligro que corren. Ya va a depender de ellos o de ellas si escuchan o no. Pero nosotros cumplimos con advertirles, como lo hizo Lot. También vemos que dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijos, que sean aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. En ese sentido, hermanos, también, y yo creo que esto nos pega a los varones, a los esposos, a los padres, que somos responsables, en este caso, de la esposa y de los hijos, de las hijas. Porque dice, toma a tu mujer y a tus hijas y escape. Entonces, Dios de alguna forma ha responsabilizado al esposo, al padre, acerca de la situación espiritual, moral de la familia, de la esposa, de los hijos. Tristemente, a veces como esposos decimos, bueno, pues yo voy a tratar de hacer las cosas de Dios, de buscar las cosas de Dios, y pues ya mis hijos, ellos pues ya son responsables por sí mismos. Mi esposa, pues bueno, ella también ya sabe, y si quiere bien, si no, pues también, ¿verdad? Yo voy a ver por mí mismo. O a veces la esposa puede decir, bueno, yo como esposa voy a buscar a Dios, ya mi marido, pues hay que ver a él. No, somos una familia, no somos un equipo, somos una familia. Y en este caso, Lot, de parte de Dios le dice, toma a tu mujer, toma a tus hijas, y salgan de aquí para que no perezcan juntamente con la ciudad que va a ser castigada. Y en ese sentido, entonces, Dios está llamando a la familia, no solamente al hombre, no solamente a la mujer, no solamente a los hijos, sino está llamando a la familia para que le obedezcamos y para que escapemos. Ahora sí que no se trata de sálvese quien pueda, sino vamos a tratar de escapar juntos como familia del juicio que se avecina, ya no sobre Sodoma o sobre Gomorra, sino sobre todo el mundo. Porque
Dios va a traer juicio sobre toda la tierra. Y la única manera de escapar de ese juicio es creyendo en Cristo, obedeciéndolo. Es la única manera en que podemos escapar. Sigue diciendo ahí en Génesis 19. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermano, Dios es tan misericordioso que a veces tiene paciencia para con nosotros. A veces nosotros somos rebeldes, nos resistimos, ¿verdad? Nos jaloneamos, ¿verdad? No queremos obedecerle a Dios y queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Amén. Pero Dios en su misericordia, no hay que seguir haciendo nuestra voluntad. Hay que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No tenemos que jalonearnos, sino dejarnos llevar. Y de esa manera, Dios está pensando en nosotros para nuestro bien. Dios no es caprichoso. Dios no es alguien que dice, bueno, se hace aquí lo que yo digo porque yo lo digo. No, sino Dios quiere que hagamos las cosas porque Él tiene misericordia de nosotros, según su misericordia, según su amor. Por eso, Él quiere lo mejor para ti. A veces nosotros no lo vemos así y decimos, ay, otra vez, ¿verdad? Ir a la iglesia, ay, otra vez que hay que leer la Biblia, que hay que orar. Y para algunos se vuelve como un fastidio, como una carga, pero dice aquí que según la misericordia de Jehová para con nosotros. O sea, Dios quiere lo mejor para tu vida y por eso quiere que le busques, que permanezcas cerca de Él. No es un capricho de Él, no es para fastidiarte, es para bendecirte. Debemos entenderlo. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y bueno, aquí vemos cómo Lot todavía se pone a negociar, por así decirlo, ¿verdad? Con estos varones, con estos ángeles. Y cómo Dios condesciende con él. Dice, está bien, porque le dice, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá y salvaré mi vida. Y le respondió el Señor, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Aquí quiero notar algo interesante también. A veces, en ocasiones, Dios no va a traer juicio sobre una ciudad o sobre una comunidad por amor a sus hijos y sus hijas que viven en esa comunidad, que viven en esa ciudad. En ocasiones Dios detendrá su juicio sobre una comunidad malvada por amor a sus escogidos, por amor a sus escogidas, por amor a sus hijos y a sus hijas que viven en ese lugar. Y esto, hermanos, es bien evidente cuando, si regresamos un poquito allá a Génesis capítulo 18, cuando Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Si leemos ahí en Génesis 18, del versículo 22 al 32, voy a leerle y usted siga ahí con su vista esta lectura. Dice en Génesis 18, aquí es Abraham que está delante de Dios cuando Dios le dice que va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío?
quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él, dentro de la ciudad. Dice el versículo 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Jehová respondió, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45 justos. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30 justos. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham sabía que no había ni siquiera 10. Y mayormente Dios lo sabía. Todavía había uno. Si hubiese tan solo 10, por amor a esos 10, no destruiré la ciudad. Pero no había 10, no había 5, solamente había uno. Y por amor a ese uno, Dios retrasó su juicio sobre aquella ciudad, hasta que ese justo, juntamente con su familia, estuvieron a salvo. Y Dios mismo los sacó. Y tuvo que arrastrarlos, tuvo que jalarlos para que salieran, porque por sí mismos no querían salir. Estaban tan apegados a esa ciudad, estaban tan apegados a su casa, tan apegados a las comodidades, tan apegados a sus bienes, que casi estaban dispuestos a morir por ellos. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, los forza. Y en ese aspecto, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios, porque a veces también nos hemos sentido forzados. Pero ha sido por su misericordia, por su amor. Como decía el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo me constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Tenemos que manifestarle al Señor nuestra gratitud, y a veces como que nos sentimos obligados, pero luego caemos a la razón y decirle, debo hacerlo. No porque me obliguen, no porque me paguen, sino porque por gratitud a Dios. Debo hacerlo, quiero hacerlo y voy a hacerlo. Y tenemos que hacerlo con gusto. Eso cambia. Al ver, o más bien dicho, al cambiar la motivación, también cambia nuestra actitud. Y aún cambia nuestra manera de hacer las cosas. Por eso es importante, hermanos, tomar en cuenta lo que la Biblia dice, que todo lo que hagamos, no lo hagamos como para los hombres, sino como para el Señor. Y sea que comas o bebas, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y eso va a cambiar tu actitud. Cuando cambia tu motivación, cambia tu actitud, y aún cambia el resultado de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque lo haces para el Señor. Y Él bendice también tu trabajo. Él bendice la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué lo estás haciendo. ¿Has experimentado esto en tu vida? Yo sé que sí. Sigue diciéndonos ahí el capítulo 19 de Génesis. Capítulo 19. Dice ahí,
Date prisa, versículo 22. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Decíamos que a veces Dios retiene su juicio sobre nuestra comunidad en donde estamos, a una vez sobre nuestra familia, ¿no? Por amor a sus hijos, por amor a sus hijas. También por amor a sus hijos y a sus hijas, Él bendice a nuestras familias, Él bendice a nuestra comunidad. Recuerden que le dijo Dios a Abraham: voy a bendecirte y también vas a ser bendición. Así le dijo Dios a Abraham. Y voy a bendecir a los que te bendigan. Así le dijo Dios a Abraham. Y esa promesa, hermana, es para ti también. Dios va a bendecir a los que te bendigan. Pero por el otro lado también deben saber aquellos que nos odian, aquellos que no nos quieren, aquellos que nos maldicen, que incluso a veces hasta quieren causarnos daño. Deben saber que Dios le dijo a Abraham y nos dijo a nosotros, dice: y yo voy a maldecir a los que te maldigan. Dios va a tomar como suyas, como si estuvieran en contra de Él, aquellos que están en contra de nosotros. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque dice que terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y así con todo ese poder con que Él puede bendecirnos, todo ese poder también puede ser para destrucción, como se puso de manifiesto allá sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y dice ahí en el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Solo saldrá el sol cuando estemos en el lugar correcto. Sí, esto tiene mucho sentido también. Recuerden la historia en este caso de Jacob, cuando luchó contra el ángel ahí en Peniel. Era en la noche, cuando cruzó el vado de Jabón, tuvo ese encuentro y se aferró, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y por eso se le cambió el nombre a Israel, el que lucha con Dios y vence. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando salió el sol, Jacob cojeaba, porque el ángel lo tocó ahí, en el muslo, y él cojeaba. Ya no siguió siendo el mismo. Pero ahora tenía un nuevo nombre. Ya no era más Jacob, ya no era más el usurpador, el tranza, el tramposo, no. Ahora era Israel, el que lucha con Dios y vence. No solamente el que lucha contra Dios, sino el que lucha juntamente con Dios. En otras palabras, que Dios lucha juntamente con él, es la idea. No tanto el que está luchando contra Dios, sino que Dios lucha juntamente con él y vence. Y vence. Entonces la victoria la podemos obtener solamente si Dios lucha con nosotros. Pero esto va a ser hasta que somos confrontados con Él. Hasta que nos aferramos a Él. Tenemos que aferrarnos a Él. Así como nos aferramos a veces a otras cosas o nos aferramos a veces a personas. Tenemos que aferrarnos a Dios en el buen sentido. Yo les decía que me gusta esa ilustración de seguridad de la salvación, en donde viene una mano con una cicatriz que representa la mano de Cristo, que fue clavada en la cruz, sus manos que fueron clavadas en la cruz, y están sujetando una mano, pero esa mano que está siendo sujetada también está sujetando esta otra mano. Es una buena representación de lo que tenemos. Él nos agarra, esa mano de Cristo nos agarra, nos sostiene, así como agarró a Pedro cuando se estaba hundiendo, ¿verdad? Jesús extendió su mano y lo sacó de las aguas. Que dijo, sálvame que perezco. Y el Señor lo salvó, lo rescató de esas aguas.
pero tenemos también que agarrarnos. Él nos agarra, Él nos sostiene. Incluso a veces aunque estemos sueltos, Él nos sostiene, Él nos sigue sosteniendo. Pero también cuando estemos conscientes tenemos que agarrarnos, aferrarnos, no soltarnos. Y vemos que aquí dice que el sol salió. El sol salió cuando Lot llegó a Sodoma. No sé si has pasado tú por situaciones en donde no ves la salida, donde todo parece oscuridad, todo parece negativo. Y en esos momentos tú clamas a Dios. Y Él viene para sacarte de esa situación, para librarte, y hace que la luz aparezca, que salga el sol sobre tu vida, que acabe con esas tinieblas que hay sobre tu vida. Y solamente Él puede hacer, pero es importante que entendamos que solamente va a salir el sol, que solamente Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros si estamos en el lugar correcto, si estamos haciendo las cosas correctas. Dios no va a bendecir lo malo que tú estás haciendo. Dios no va a bendecirte si no estás en el lugar correcto. Aquí lo demuestra Él en su palabra. Hasta que Lot estuvo a salvo, hasta que Lot llegó allá donde Dios le concedió estar, es cuando sale el sol sobre la tierra. Sí, salió el sol para Lot y su familia, pero para Sodoma y Gomorra solamente fuego y azufre. Aquí también quiero notar lo siguiente. Dios le dice, no mires atrás. Escapa por tu vida, en el versículo 17. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No mires atrás. Y dice ahí, voy a leer el versículo 24 en adelante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Qué tremendo esto. Este versículo también se podría prestar para un sermón sobre este pasaje. Pero yo nada más quiero hacer notar lo siguiente. Dios había dicho claramente, no tienes que volver atrás, tienes que escapar, ni siquiera debes mirar atrás. Eso es algo importante. Con esto el Señor nos está diciendo que si Él nos ha sacado de una situación de peligro, si Él nos ha sacado de una situación de muerte, si Él nos ha sacado de una situación de pecado, si Él nos ha sacado de una condición de adicción, no tenemos que volver atrás, ni siquiera a mirar atrás. Tenemos que escapar, dice el Señor. Escapa por tu vida, no mires atrás, no vuelvas atrás. Esta mujer ignoró la advertencia y miró hacia atrás. ¿Y qué pasó con ella? Quedó convertida en estatua de sal. Yo estaba leyendo en una versión de una Biblia de estudio, y en esta versión en esta Biblia de estudio, comentando este pasaje, este acontecimiento, decía, es que en ese lugar allá en el Mar Muerto, como hay mucha sal, entonces se forman cosas caprichosas, y la acumulación de sal
se forman cúmulos y también formas caprichosas. Entonces la gente, dice así en la explicación, al ver estas formas caprichosas, que incluso a veces hasta parecen tener formas humanas, elaboraron esa historia de que la explicación de esas formas humanas se debe a que la mujer de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Como diciendo, eso fue como para explicar por qué esas formas caprichosas. Pero hermanos, no es esa la explicación. La explicación es que literalmente, y perdón si no estoy de acuerdo con los comentaristas, pero literalmente esta mujer, al desobedecer la orden de Dios y mirar atrás, quedó convertida en estatua de sal. Y esto tiene también significado, tiene trascendencia, porque siguió conservando la forma humana, pero ya no había vida en ella. Incluso la sal, hermanos, ahora sí como en exceso puede producir esterilidad. Se dice que ejércitos, cuando en la antigüedad, cuando tomaban alguna ciudad o alguna región, mandaban echar sal sobre los terrenos. ¿Para qué? Para que ya no produjera, para que ya no hubiese fruto de la tierra. Y eso indica entonces que la sal en exceso produce esterilidad, aún muerte. Y es lo que pasó con esta mujer. Sí, tenía la forma humana, pero estéril, muerta. Y eso puede pasar, hermanos, también actualmente, como decía yo hace un momento, si no acatamos las indicaciones de Dios y si solamente hacemos las cosas por hacerlas, podemos estar en esa situación, tener la forma humana, estar vivos físicamente, biológicamente, pero estar muertos espiritualmente. Como Dios lo dijo a una de las iglesias ahí en Apocalipsis. Parece estar vivo, pero estás muerto. ¿Te crees que eres rica, pero realmente eres pobre? Y por eso, hermanos, tenemos que estar alertas en cuanto a cómo estamos viviendo delante de Dios. Y eso es para todos, incluso ahí me incluyo yo también, por supuesto, ¿verdad? Que tenemos que examinar nuestra vida, no esperar a que alguien nos lo diga. Tú sabes cómo estás viviendo, tú sabes la relación que tienes con Dios, cómo está tu relación con Dios. Entonces es necesario que retomemos nuestra relación con Dios. Y insisto, a través de esto, el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo que si Él nos ha sacado de una situación pecaminosa, si Él nos ha sacado de un estado pecaminoso, si Él nos ha sacado de una adicción pecaminosa, dirá, ¿a poco hay adicciones no pecaminosas? Bueno, una adicción es, como decía Piper, debemos nosotros ser adoradores de Dios, ser gozarnos en Dios, que sea nuestro mayor placer. Y él habla de los cristianos que deben encontrar placer, y ojalá fuésemos adictos a Dios, ¿verdad? Pero si Dios nos ha sacado de una adicción pecaminosa, destructiva, ya no debemos volver atrás, ni siquiera a mirar. Y el único que puede ayudarnos es Dios, pero quien tiene que tomar la decisión eres tú. Nadie más lo va a hacer por ti. Es triste, pero hay quienes no quieren salir de esa situación y esperan que los demás los ayuden, pero si no están ellos dispuestos a hacerlo, los pueden internar, mandar a internar y ahí en los centros donde los internen, no, pues
mínimo unos 2 años, mínimo 4 años. Sí, a ellos les conviene que estén 2 años, 4 años, porque están cobrando mucho. Pero pueden estar 2 años y salen y vuelven a lo mismo. ¿De qué sirvieron esos 2 años? ¿De qué sirvieron todo ese dinero que se pagó en esos centros? Cada quien tiene que tomar la decisión. Que si necesita ayuda, sí, pero si no estás dispuesto a dejar atrás eso, por más que quieran ayudarte, por más que te internen, tiene que ser una decisión con la ayuda de Dios. Como decíamos hace un rato, Dios, si tú acudes a Dios, Él va a estar de tu lado y vas a vencer en su poder, vas a vencer con su ayuda. Pues es importante que tú tomes en cuenta a Dios en tu vida para lo que tienes que hacer y aún en tus luchas. No luches sola, no luches solo, no luches en tus propias fuerzas. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, y de esa manera seremos ¿qué? Más que vencedores. Amén. Amén. Que el Señor pues nos ayude para estar con Él y permanecer con Él.